El estudio inductivo de la Biblia, tema 1, ¿qué es el método inductivo? Y tú, hijo Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que pueden hacerte sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Este es el tema 1, ¿qué es el método inductivo de estudio de la Biblia? Un saludo de Leopoldo y René Lobo, te damos la bienvenida a esta serie de vídeos sobre el estudio inductivo de la Biblia aplicado al Evangelio de Mateo. Esta serie, solo de 3 temas, te ayudará a aprender bien el método inductivo y a aplicarlo a la lectura y al estudio de las Sagradas Escrituras. El estudio inductivo de la Biblia te permite aprovechar mejor y disfrutar más la lectura devocional para tu propia vida y la enseñanza que tú impartes a otros. Es nuestra oración que Dios use esta herramienta para levantar todo un ejército de maestros, de profesores, de consejeros, de pastores, que enseñen la palabra de Dios, que alimenten con el pan del cielo a multitudes que han de llenar nuestras iglesias, nuestros locales, se quedarán pequeños con todas las personas que Dios ha de traer a las parroquias, llenar los salones de hoteles, porque habrá un hambre en la tierra de pan material, pero también de pan espiritual. Oramos que tú seas uno de esos obreros bien preparados para esa gran cosecha, de manera especial entre nuestros niños, jóvenes, adolescentes, las nuevas generaciones. Pastor, maestro de escuela dominical, evangelista, ponemos en tu mano una herramienta útil para tu propio crecimiento y madurez espiritual y para tu ministerio. Es una herramienta para tu trabajo pastoral y de consejería, para la predicación del Evangelio, para el discipulado de aquellos que Dios te ha puesto a formar. Es un arma de guerra para enfrentar a tu enemigo con eficacia, sobre todo si la guardas en tu corazón y también la memorizas. Conócela bien, aprende a usarla, aprendiendo este método de estudio de la Biblia, el método inductivo. Te recordamos que esta serie acompaña y complementa la lectura y estudio del Evangelio de Mateo que hacemos en la guía 40 días. Si no tienes la guía 40 días, pídenos el PDF o léelo en nuestro blog colombiaderodillas.blogspot.com. Mira los vídeos. No solo la guía escrita, tenemos los vídeos en el canal de Radio Televisión Solidaria en YouTube o en nuestra web de videoseries de formación escuelanehemias.wordpress.com. Te invitamos ahora a que estés muy atento a la explicación que sigue sobre qué es el método inductivo, porque aunque este es sencillo de aprender, si es nuevo para ti, como posiblemente lo es, requerirá de un cierto esfuerzo y de lo mejor de tu concentración mental y espiritual. Como verás a continuación, lo primero es pedir la guía y ayuda del Espíritu Santo, quien es nuestro principal instructor y quien nos guía a toda la verdad como el Señor Jesús prometió. Amén. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Es ayudarte a entender y a llevar a la práctica un estudio más provechoso de la Biblia usando el método inductivo. Nos gusta hacerte reflexionar con las preguntas iniciales de
autoevaluación, responde a estas preguntas. ¿Has leído toda la Biblia de principio a fin? O por lo menos el Nuevo Testamento completo. ¿Sueles hacer estudios más profundos? ¿Qué método usas? ¿Estás dispuesto a hacer un esfuerzo mayor ahora con tal de aprender un método que te proporcionará mayores beneficios para tu vida y ministerio? Un método sencillo para estudiar la Biblia y muy útil para todo creyente y ministro es el llamado método inductivo. Veamos ahora algunas características del estudio inductivo. En primer lugar, se estudia la Biblia por libros, porque así nos ha dado Dios su mensaje. Con este sencillo método podrás estudiar todos y cada uno de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que conforman las Sagradas Escrituras. La aventura para nosotros es descubrir cuál es ese mensaje que Dios nos ha dado en cada libro de la Biblia. Segunda característica, se llega al texto bíblico para descubrir cuál es el tema central del libro. Uno mismo lo descubre leyendo la Biblia, no mirándolo en un comentario bíblico. Al leer cuidadosamente el texto bíblico se pueden sacar conclusiones. Lo contrario sería primero formar tus propias conclusiones y después intentar probarlas con la Biblia. Tercera característica, se estudia el pasaje bíblico en su contexto, no de una forma fragmentada, tomando un versículo de aquí, otro de allí, sin comprobar lo que se dice antes y después, sin respetar el contexto general del pasaje. Esto es lo que hacen las sectas para probar sus falsas doctrinas. Cuarta característica. Este método es apto para todos. No tienes que ser un teólogo para estudiar de esta manera la Biblia. El método inductivo de estudio de la Biblia enriquecerá tu vida espiritual, fortalecerá tu relación con el Señor y te preparará para ser un obrero útil para recoger la cosecha de almas salvadas. Hay tres elementos o pasos del estudio inductivo. Los elementos del estudio inductivo: 1, observar. Es sencillamente ver lo que el texto dice. Este es el primer paso y es básico. La clave es aprender a leer el texto cuidadosamente, detenidamente, y hacer las preguntas apropiadas. No debemos pasar por alto que este es el primero de los pasos. Observación, lo que el texto bíblico dice. Número 2, interpretar. Es lo que el texto significó para los primeros destinatarios. Intentar encontrar y discernir el sentido espiritual, la intención original del autor al escribir este libro. Observación, lo que el texto dice; interpretación, lo que el texto significó; y, en tercer lugar, la aplicación. Ahora queremos saber, con la ayuda del Espíritu Santo, qué significa este texto para mí o para nosotros hoy, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y trasciende los siglos. No solo tenía sentido e importancia para los lectores originales en el pasado, sino que también tiene un significado y un sentido práctico, si queremos profético, para nuestra vida, comunidad y nuestro mundo hoy. Debemos notar aquí que este paso de la aplicación, lo que significa para nosotros, es el último. No debemos intentar saltarnos, primero observar lo que dice el texto, segundo interpretar lo que significó, para, en tercer lugar, hacer esto. Tenemos que observar
e interpretar bien para poder aplicar y llevar a la práctica apropiadamente el sentido del texto. Ahora te daremos algunas ayudas para observar, interpretar y aplicar el texto bíblico en cuestión de la mejor manera posible. Primero, ayudas para observar. Número 1. Ora antes de empezar a leer. En esto muestras tu dependencia del Espíritu Santo como el único maestro que te puede enseñar la verdad de Dios y escribirla en tu mente y en tu corazón. Número 2. Mantén lápiz y papel a mano para poder anotar tus observaciones de ideas principales, palabras clave, palabras e ideas repetidas, etc. 3. No seas pasivo en tus observaciones, dialoga con el texto, hazle preguntas. ¿Quién hizo qué a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y con qué resultado? Número 4. Es más indicado que observes primero el panorama completo del libro para después fijarte en los detalles y no al revés. Entonces, la lectura sería así. Primero, panorama completo. Lee todo el libro de corrido, sin parar. Leemos de principio a fin para ver el mensaje central del libro. Hacerlo en voz alta ayuda mucho a la concentración. Después, vuelve a leer el libro más lentamente y esta vez divide el libro en partes, viendo especialmente dónde el autor cambia de tema. Es importante entender que el autor usó un orden o una estructura en su libro para transmitir su mensaje. Y al final da títulos a cada parte, resumiendo la idea principal. Número 5. Lee cada pasaje como si fuera la primera vez en tu vida. Trata de dejar a un lado cualquier idea preconcebida acerca del significado del pasaje. Por ejemplo, en Hechos 1:8 no hay expresiones temporales, o sea, primero, después, etc. Solo expresiones espaciales o geográficas. A veces una previa interpretación errónea te puede influenciar en tu observación del texto. Ayudas para interpretar. Uno, usa un ojo de investigador. Tu meta no es ser el primero en interpretar un texto de tal o cual forma, sino redescubrir el significado original y aplicarlo de una manera nueva. 2. Interpreta un pasaje en su contexto literario e histórico, es decir, entérate del género literario del libro o pasaje. Esto solo el texto puede darnos muchas claves. A veces nuestras Biblias tienen ciertas notas o necesitamos un apoyo externo, pero lo principal es que lo busquemos cuando estamos leyendo el texto. ¿Qué tipo de literatura estamos leyendo? ¿Es un libro histórico, temático, geográfico, cronológico, biográfico? Y también es necesario intentar discernir, conocer las circunstancias que el autor y los destinatarios vivían en aquel momento de la historia cuando fue escrito. Otra vez, mucho de eso podemos discernirlo dentro del texto internamente. A veces quizás nos ayudará a conocer algo por otras fuentes externas. Todo esto afectará cómo interpretamos, en especial algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que la mujer debe cubrirse la cabeza. Es importante saber que en la ciudad de Corinto, en aquel entonces, había sacerdotisas prostitutas de ritos paganos que se rapaban la cabeza y bajaban del monte para buscar del templo para buscar devotos. 3. Interpreta los pasajes literales
de forma literal. Los pasajes históricos, históricamente, por ejemplo, el Pentateuco, los primeros libros, 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, etc., son pasajes históricos. Realmente sucedió los hechos que allí se nos narran. Los pasajes figurativos, de manera figurativa. Por ejemplo, las parábolas son una ilustración, no es que sucedió tal cual, pero el Señor lo usó para enseñarnos, darnos una ilustración. Y en cuarto lugar, no te olvides del sentido común. Si estás complicando demasiado tu interpretación del texto, es probable que te estés desviando de la idea original del autor. Después de observar e interpretar bien, estamos preparados para aplicar el mensaje del libro que estamos estudiando a nuestra propia vida, familia y comunidad. Unas ayudas para aplicar. Unas preguntas que nos ayudarán en esta aplicación. Número 1. ¿Cuáles son las verdades fundamentales o principales del libro? 2. ¿Cómo se aplican estas verdades a mi vida, comunidad o a mi mundo hoy? Número 3. En vista de estas verdades, ¿qué cambios debo hacer en mi vida, familia y entorno? Número 4. ¿Cómo debo cambiar? ¿Cómo puedo llevar a cabo estos cambios? Sé concreto aquí. Piensa en pasos definitivos para llevar a cabo el cambio o asimilar el mensaje. Número 5. ¿Cuál es mi oración personal referente a estas verdades y los cambios que debo hacer en mi vida? Ya terminando este primer tema, volvamos a la pregunta inicial. ¿Estás dispuesto a hacer un mayor esfuerzo con tal de aprender un método que te aportará mayores beneficios para tu vida y tu ministerio? Te invitamos a que nos acompañes en estos 3 temas para que juntos aprendamos a usar el método inductivo en el Evangelio de Mateo. Como tarea o deberes de este tema 1, te pedimos que vuelvas a las ayudas para observar que acabamos de mencionar y las lleves a la práctica. Esto es, ora primero pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, luego lee de corrido todo el Evangelio o todo el libro de Mateo, léelo sin parar, lo lees de principio a fin para obtener una buena comprensión de cuál es el panorama completo y el mensaje central de este Evangelio. Al hacerlo en voz alta, como hemos dicho, te ayudará a concentrarte y captar mejor lo que lees, ya que tienes involucrados el sentido del oído, del habla y de la vista. Necesitarás unas 2 horas y media para leer todo Mateo de principio a fin, sin detenerte en los detalles, solo buscando el panorama total. Léelo solo o con tu esposo o esposa o con un compañero o un grupo de oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre precioso del Señor Jesús, encomendamos a ti este aprendizaje al poder y guía de tu Santo Espíritu. En primer lugar, Señor, danos hambre y sed de tu palabra. Danos disciplina personal, diligencia y capacidad espiritual y mental, ya no solo, Señor, para este estudio, sino para leerla de manera devocional cada día, incluso para memorizarla. Perdona nuestra falta de amor por tu santa palabra. No la hemos apreciado lo suficiente como para leerla, estudiarla, memorizarla. Perdónanos, Señor. Ahora nos comprometemos a conocer bien y a usar este método de estudio inductivo, Señor, creyendo, como hemos dicho, que toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra que tú has de darnos, Señor. Gracias te damos, Señor Espíritu Santo, nos consagramos a aprender y a practicar este método para ser obreros diestros con tu palabra, para salvar, sanar, santificar vidas, familias, comunidades. Gracias por darnos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Acompáñanos al siguiente tema, el ministerio de enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo, un estudio inductivo de los 5 discursos de Jesús en Mateo.